Voy a pedir un favor antes de empezar. Si me pueden poner esa lámina, exacto. Yo no tengo presentación, ¿ok? Voy a dar más bien una serie de conceptos y de ideas para estimular la reflexión y la participación de ustedes. Lo primero es felicitar a los que hicieron este trabajo, a Juan Carlos, a Alberto, a Julita, porque yo creo que esto es una cosa fundamental. Si logramos llevarla, y esa es la primera inquietud, al nivel adecuado. Yo creo que esto hay que plantearlo en el alto gobierno de verdad, porque es una cuestión fundamental para el país. La Amazonia es la mitad de Colombia. ¿Qué vamos a hacer con la mitad del país? Es la pregunta central, ¿cierto? ¿Para qué queremos la Amazonia los colombianos? Esa es la pregunta central. De ella se desprende todo lo que viene detrás. Yo diría que hay cosas que señalan el desconocimiento que tenemos de la región. La primera es que no sabemos cómo se llama. Habría que preguntarle tal vez a María Moliner que nos aclare. Yo llamo Amazonia, yo digo Amazonia, y no digo Amazonía. Igual que no digo ni Groenlandía, ni Francia, ni Italia, ni Alemania, sino Amazonia, como Alemania, como Francia, como Bolivia. Llamémosla como es, usemos el nombre correcto de la región, es la Amazonia, posible y sostenible. La segunda cosa es que yo, observando las presentaciones que se han hecho, veo, por ejemplo, que si uno ve un dato tan básico como el área de la Amazonia, es diferente de una presentación a otra. Una cosa dice el Ministerio de Relaciones Exteriores, otra cosa dice el Ministerio de Ambiente. Tenemos que ponernos de acuerdo en lo básico, un acuerdo en lo fundamental de lo que es la región. También creo que este trabajo ayuda a destruir dos mitos que nos van a clarificar para qué es que queremos la Amazonia. El primero es que esto es una región lejana, se ha dicho aquí, uniforme, se ha dicho aquí, peligrosa, se ha dicho aquí también. Y yo creo que eso está en el imaginario de los colombianos, esos conceptos sobre la Amazonia. Le tenemos miedo a la Amazonia. Es un sitio de conflicto, es un sitio de problemas. Yo creo que esto ayuda a destruir ese mito. El segundo mito que ayuda a destruir es el que tiene que ver con creer que tal vez siguiendo un modelo de desarrollo del siglo XIX podemos llegar a la Amazonia a tumbar el bosque y a volverla como una zona agropecuaria de la región andina. Yo creo que eso es otro mito que esto ayuda a destruir. Me pidieron que hiciera unas notas sobre las visiones, sobre la valoración y sobre el contexto internacional. Y yo creo que el orden es correcto, porque lo que nos define la valoración y el contexto internacional son las visiones. Y me parece que más que hablar de visiones, lo que yo estoy hablando y proponiendo es que hablemos de vertientes de pensamiento donde se pueden alojar diversas regiones que responden a la heterogeneidad de la Amazonia. La diferenciación regional puede caber dentro de una de estas vertientes. La primera es la que yo llamo la de la vorágine. ¿Se acuerdan de José Eustacio Rivera? ¿Verdad? Él plantea una cosa que correspondía al pensamiento colombiano en el momento en que él escribió este libro, por ahí en 1920, alrededor de la Amazonia, y era el conflicto entre la selva y el hombre, ¿verdad? Era la lucha del hombre por controlar y destruir la naturaleza. Arturo Cova, como se llamaba el héroe, acaba tragado por la selva. Y eso era también lo que pensaban personas como Laureano Gómez en los años 40, en que él planteaba que la selva amazónica, o la selva en general, era, sus palabras, brutal, hueca e inútil. Y la declaraba
como no apta para la vida civilizada y para el progreso. Eso, naturalmente, tiene un impacto sobre la visión colectiva, sobre el imaginario de los colombianos con respecto a la región. Y eso se ha mantenido. Todavía hoy hay mucha gente que piensa en esos términos. Parte de la tarea nuestra es modificar ese pensamiento. Yo creo que tenemos que transformar la manera de ver y la manera de entender la Amazonia. Esa vertiente de la vorágine está basada en un modelo, pues, extractivista y depredador, con una economía de bonanza y con unas condiciones y unos efectos sociales y ambientales muy complicados. Simplemente piensen ustedes en el caso, pues, del caucho con la caza arana y el trabajo esclavo, pues, de los indígenas en unas condiciones totalmente infrahumanas. La segunda vertiente es la que yo llamaría, y ya lo dije, el modelo de desarrollo del siglo XIX aplicado a la Amazonia. Y allí encuentra uno, pues, que el concepto es que eso es un espacio vacío, un espacio improductivo que tiene que transformarse, y que tiene que transformarse siguiendo modelos de aprovechamiento que fueron desarrollados en condiciones ambientales diferentes a las de la región y, por lo tanto, inadecuadas en otras partes del país. Hay un elemento que, de lo que se dijo esta mañana, me gustaría rescatar en este punto, y es que estas dos vertientes de visiones tienen por detrás un elemento común, y es el elemento de la gobernanza. Y me parece que en la Amazonia se hace clarísimo la idea de que Colombia es un país que tiene más territorio que Estado, ¿cierto? La falta de presencia estatal en la región es una característica fundamental para entender qué es lo que sucede allá. Es muy débil, genera espacios vacíos de poder y de presencia estatal. Es un espacio que, por lo tanto, está libre para, llamarlo de alguna manera, para la ilegalidad y la piratería, incluyendo la biopiratería. Es un espacio para las explotaciones mineras ilegales, falta de capacidad de control del Estado, y la presencia del narcotráfico y de los grupos al margen de la ley. Tenemos que ver cómo es la gobernabilidad de la Amazonia y cómo ha evolucionado también un poco en el tiempo, porque desde la época, para no ir muy atrás, desde la época de los estados en Colombia, cuando éramos un territorio federal, la región amazónica en buena medida, por ejemplo, pertenecía al estado del Cauca e iba mucho más allá de los límites que hoy tenemos con el Brasil. Entonces, otra cosa muy importante es pensar que nosotros hemos perdido territorio amazónico a lo largo del tiempo. Colombia ha perdido territorio amazónico. Ha perdido, por ejemplo, la franja entre el río Putumayo y el río Napo. Ya ha perdido con el Brasil el territorio que nos llevaba hasta la desembocadura del río Caquetá en el Amazonas. Eso era originalmente colombiano. Hemos perdido ese espacio por falta de presencia estatal, por ignorar qué es lo que podemos hacer con esa región. Incluso fíjense ustedes que dentro de la manera de entender la región, el Estado colombiano en cierto momento decide desentenderse de la región y entregarle a través del concordato el manejo de la educación y la salud a la Iglesia Católica. Renuncia a la Amazonia, el Estado colombiano. Se dijo también que era muy importante incluir en los instrumentos de planificación algunos elementos para clarificarlos, elementos de planificación y ordenamiento del territorio. Los POTS. En la Amazonia no hay municipios, hay muy pocos. Hay mucha parte de la Amazonia que no corresponde a municipios. Cosa rara en el país, pero es así. Luz Marina sabe muy bien eso.
están los corregimientos departamentales. Hay, digamos, una condición de ordenamiento del territorio que también es diferente. Y el problema del país, que cuando se habla de esos instrumentos, uno no sabe bien cuál es la jerarquía que tienen. ¿Es más importante el plan de ordenamiento territorial o el POMCA de las cuencas? No lo sabemos. Mucho conflicto sobre eso. La tercera vertiente es la vertiente que llamaron los caminos de la selva son para recorrerlos, que es la del territorio sostenible, la del territorio del desarrollo sostenible. Y yo lo llamo también, hablando de otra obra de Rivera, el territorio de la tierra de promisión, de la tierra del futuro. Ya sabemos qué es la conservación, es la producción de servicios ambientales de alcance planetario, es la producción de bienes y servicios a partir del aprovechamiento de la biodiversidad. Y allí lo crítico es el tema, desde luego, de la conservación. El territorio que se dedica a la conservación naturalmente tiene que estar de acuerdo con la realidad. Hay zonas en las que eso ya no es posible en la Amazonia, en todos los países amazónicos, que además no está claro si son 8 o 9, ¿verdad? Otra falta de claridad sobre la región. La Guayana Francesa tiene una parte amazónica, son 9 países. Y el área de la Amazonia, de la gran Amazonia, de la gran cuenca, se estima entre 7.4 millones de kilómetros cuadrados y 6.1. Es decir, un territorio tan grande como Colombia, dependiendo del criterio de delimitación que se utilice. Una cosa es usar el criterio político, otra cosa es usar el criterio ecosistémico, otra cosa es usar el criterio hidrológico, en fin. Pero tenemos mucha ignorancia sobre la región. Pero volviendo al tema, problemas que quiero destacar sobre esta posibilidad de la vertiente de la tierra de promisión. Hay que pagar por los servicios ambientales, estamos de acuerdo, pero viene la pregunta, ¿cuánto, cómo y a quién? Tiene que ver con la valoración y de eso hablaré en un momento más adelante. Si uno ve estas tres vertientes, repito, la de conflicto, la del siglo XIX y la del desarrollo sostenible, uno se pregunta entonces, ¿dónde nos podemos ubicar? Yo creo, y eso es para discutirlo desde luego, que tenemos que ubicarnos en un espacio en el que haya de las tres. Porque es inevitable que existan las tres. Pero lo que ocurre es que no pueden vivir las tres simultáneamente a menos que se reduzcan las exigencias de cada una. Entonces nos toca llegar a unos equilibrios y a unos acuerdos para poder manejar la región sosteniblemente. Ya lo dije, vamos hacia la sostenibilidad y la sostenibilidad implica eso. La sostenibilidad implica el consenso entre los parámetros sociales, los ecológicos y los económicos. Y ahí tenemos que llegar a un acuerdo sobre el desarrollo sostenible de la región. La valoración depende de la visión. Podemos usar la madera, o la selva mejor, como fuente de madera o como productora de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Son valores diferentes que dependen naturalmente de la visión que se adopte para la región y para la selva. Y la pregunta de la valoración lo hace a uno pensar en lo que ya dije. ¿A quién se le paga? ¿Se le va a pagar al gobierno? Yo diría que sería un error. Se le va a pagar a las comunidades indígenas, que muchas de ellas no están acostumbradas a manejar el dinero. ¿Cuánto y cómo se les va a pagar? Si ellos no perciben unos beneficios directos, no van a hacer la conservación. Les tiene que llegar el dinero para mejorar su condición de vida, o la compensación o la forma de remunerar la conservación, tiene que llegar allá.
Me da muchísimo susto, por ejemplo, que con el pago por servicios ambientales pueda pasar algo parecido a lo que sucede con las regalías de minería. Parece tremendo que eso sucediera y ahí estaríamos, tremendo que eso sucediera y ahí estaríamos abortando la posibilidad del desarrollo sostenible. Entonces, esa no es solamente el estimar cuánto, sino el estimar cómo y el estimar a quién. Entonces hay mucha tensión en eso y mucha falta de claridad. Yo esperaría que en la reunión de Río +20 se llegara a algún acuerdo que permitiera entender bien cómo es que se deben desarrollar esos mecanismos para reducir las tensiones. Y en cuanto al contexto internacional, brevemente, voy a decir una cosa que a mucha gente no le gusta. Si uno le pregunta a un danés que qué es la Amazonia, él hace una ecuación mental y dice, la Amazonia es el Brasil. Los países amazónicos no existen en la comunidad internacional, es el Brasil. El 60% o el 60 y pico % del área de la cuenca es Brasil. Pero ojo, nosotros ocupamos el espacio donde nace la Amazonia. Nosotros somos el arco andino amazónico, la alta Amazonia, que nace en los Andes, arranca a niveles tan altos como en el Perú, más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, nevados, agua, biodiversidad, variación, temperaturas distintas, y todo eso alimenta la cuenca baja. Pero la alta Amazonia es diferente de la baja Amazonia. Y por eso es que a mí me parece que el tema de la ODCA hay que mirarlo con cuidado. Porque por una parte, y excúsenme la franqueza, pues estamos privilegiando los intereses y el modo de ver de los brasileros la región. Y en segundo lugar, estamos ignorando que los países andinos, que son Bolivia, el Perú, el Ecuador y Colombia, somos los dueños de la alta Amazonia, que produce el 50% del agua del Amazonas y es la fuente principal de servicios ambientales en la región. Ocupa la alta Amazonia el 30% del área del total de la Gran Cuenca y el 50%, ya lo dije, del caudal de la Gran Cuenca. Para nuestros países representa, hoy miren lo interesante, el 57% del territorio de los países andinos es cuenca amazónica. Y produce el 70% de la oferta hídrica de los países andinos. Yo pienso, embajador, que sería muy interesante pensar cómo nos aproximamos a los países andinos para buscar un manejo de la alta Amazonia. Me parece que eso es fundamental, lo cual no quiere decir que ignoremos la ODCA, no faltaría más. La ODCA existe y hace sus cosas. Pero sí necesitamos tener un espacio diferente para integrar a Bolivia, al Perú, al Ecuador y a Colombia en torno a lo que es el cuidado y el manejo de la alta Amazonia. Y aquí uno tiene que ver otra cosa. Nuestra Amazonia, 6% de la cuenca, muy chiquita. Grande en Colombia, chiquita en el contexto internacional. Tenemos que manejar, si queremos el escenario de sostenibilidad, tenemos que integrarnos para tener un área que produzca unos servicios ambientales que tengan significación planetaria y poder entonces negociar. Si no es así, no es posible el tercer escenario, el escenario de la sostenibilidad. Tenemos que manejar conjuntamente y respetando las soberanías, desde luego, el potencial de la cuenca amazónica, sobre todo de la alta Amazonia, para ver cómo logramos tener un impacto internacional y ver si finalmente todo este tema de los servicios ecológicos, de los servicios ecosistémicos y ambientales, se paga por parte de la comunidad internacional, se reconoce. Yo creo que eso nos abre un espacio para la cooperación y para la integración.
Me parece muy interesante usar el proyecto de Biocán para eso. Yo creo que eso vale la pena. Y propiciar el tema de las cuencas compartidas. A mí me parece que eso es fundamental. Ya les di la cifra, el 57% del territorio de los países andinos es cuenca del Amazonas y cuencas subsidiarias, afluentes. Tenemos que ver cómo logramos armonizar políticas, generar proyectos, no de separación, sino de unión, de integración y de cooperación entre los países de la Alta Amazonia, entre los países andinos. Yo creo que ahí dejo, ya se puso el semáforo en rojo. Muchas gracias.